Hola chicos, comenzamos el repaso a la segunda parte del tema sobre el reinado de Isabel II. En esta segunda parte nos vamos a centrar sobre todo en la construcción y evolución del Estado liberal. Como ya sabéis, el tema está dividido en dos partes principalmente. La época de las regencias, durante la minoría de edad de Isabel II, y el reinado en sí mismo de la reina, es decir, la mayoría de edad, entre los años 1844 y 1868. Las regencias van a estar ocupadas por dos personas principalmente. Su madre, María Cristina, entre los años 1833 y 1840, y el general Baldomero Espartero, entre el año 1840 y 1843. La mayoría de edad de Isabel II va a tener tres periodos clave. La década moderada, entre 1844 y 1854, el bienio progresista entre 1854 y 1856 y la vuelta al moderantismo entre los años 1856 y 1868. Bueno, comenzamos con el primero de los periodos, el dedicado a la regencia de María Cristina, que tiene lugar entre los años 1833 y 1840. Una regencia de María Cristina que va a tener dos periodos destacados. El periodo moderado entre 1833 y 1836 y el periodo progresista entre el año 1836 y 1840. En esta primera etapa de la regencia va a haber dos aspectos políticos a destacar. El primero de ellos, la división provincial de Javier de Burgos del año 1833 y según la cual España quedaba dividida en provincias a un modo similar al actual, con la excepción de las Islas Canarias, que solamente estaban conformadas por una provincia. El segundo aspecto político importante va a ser la elaboración del Estatuto Real del año 1834. Según este estatuto, reconocía la igualdad ante la ley, pero concentraba todo el poder en el rey o la reina. En aspectos como, por ejemplo, la soberanía, que era compartida entre el rey y las cortes. Unas cortes que eran bicamerales. Existía la Cámara de Próceres, Cámara Alta, formada por los grandes de España y elegidos por el rey, y la Cámara de Procuradores, es decir, la Cámara Baja, que en este caso estaba elegida por un número reducido de poseedores de rentas altas. No aparecía un sufragio contemplado, existía división de poderes, pero en este caso el rey era el que podía promover las leyes, convocar y disolver las cortes, vetar la aprobación de leyes, elegir al presidente del Consejo de Ministros y sus miembros, por lo que el poder ejecutivo estaba muy controlado por el rey y el legislativo estaba sometido a su voluntad. Los derechos en este caso estaban muy restringidos. La segunda etapa de la regencia de María Cristina va a estar caracterizada por la llegada al poder de los progresistas entre el año 1836 y 1840. Los progresistas van a llegar al poder después del golpe de Estado de los sargentos de la Granja del año 1836 y van a poner en marcha una nueva constitución, la del año 1837, en la cual ya sí la soberanía va a tener un carácter nacional. Van a existiendo dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El sufragio, aunque censitario, se amplía un poco más, pero en este caso no va a llegar al 5% de la población española. Existe la división de poderes, en este caso el poder ejecutivo lo va a tener el Consejo de Ministros, el legislativo lo va a tener las Cortes con el Rey y el jurídico lo van a tener los tribunales de justicia. Se amplían los derechos, aparece por ejemplo la libertad de imprenta, ya hemos hablado de la ampliación del sufragio censitario y una serie de derechos individuales que aunque no llegan a ser los de los derechos del hombre y del ciudadano de la Constitución americana de 1776, sí suponen una cierta apertura frente al Estatuto Real. Durante el periodo progresista también se va a poner en marcha una ley de desamortización de los bienes del clero que va a suponer un respaldo de la nobleza y de la burguesía al régimen liberal. También en esta etapa se va a poner fin a la Primera Guerra Carlista
en el año 1840 en lo que se conoce como el Abrazo de Vergara, una ciudad del País Vasco y que va a estar protagonizado por los generales Maroto por parte carlista y Espartero por parte liberal. Los casos de corrupción y el autoritarismo de la regente originaron una revuelta en 1840. Para sofocarlo, María Cristina recurrió a Espartero, aunque éste renunció a la regencia y se exilió una vez que tuvo conocimiento del programa político del general, llegando éste al poder entre los años 1840 y 1843. La regencia de Espartero se va a caracterizar sobre todo por la represión y el autoritarismo, lo que va a provocar la división entre los progresistas y enfrentamientos con los moderados. Llevó a cabo una política centralista, lo que le llevó a acentuar el malestar de las provincias vascas, y aplicó una política librecambista que le trajo problemas en Cataluña, llegando incluso a bombardear Barcelona en 1842 para reprimir la revuelta. Esta acción le supuso la pérdida de los pocos apoyos que le quedaban y un golpe de Estado de militares moderados y progresistas dirigidos por el general Narváez lo derribó en el año 1843. Para acabar con los problemas que acarreaba el gobierno de la regencia, se acordó otorgar la mayoría de edad a Isabel II con 13 años, que gobernará hasta el año 1868. La primera etapa del reinado de Isabel II va a estar caracterizada por la llegada al poder de los moderados, que gobernarán entre el año 1843 y 1853. El personaje destacado de este momento va a ser el general Narváez. Los moderados van a llevar a cabo una institucionalización del régimen a través del centralismo y de la burocratización del Estado. La primera labor o la primera medida que van a llevar a cabo va a ser la creación de una nueva constitución, la del año 1845. Una constitución de carácter moderado en la que la soberanía estaba compartida entre el rey y las Cortes. Unas Cortes bicamerales con un Congreso y un Senado, ambos de designación real. Un sufragio censitario, en el que solamente podía votar el 1% de la población. No se reconoce la división de poderes, pero sí hay una colaboración legislativa del rey y las Cortes en la iniciativa de la creación de las mismas. Los derechos van a ser similares a los del año 1837. También se van a llevar a cabo una serie de leyes orgánicas, como la Ley de Ayuntamientos del año 1845, según la cual la corona era la que elegiría a los alcaldes de las ciudades de más de 2.000 habitantes. Se va a llevar a cabo también una reforma de la Hacienda con la creación de un sistema tributario y hacendístico unido, a excepción de los territorios vascos y navarros. Se creará la Guardia Civil en el año 1844 como un cuerpo de policía rural. Se firmará un concordato con la Santa Sede con el fin de tranquilizar a los sectores más reaccionarios del país e integrar a los carlistas en el juego político. Con este concordato se frenaba la desamortización eclesiástica del año 1836, se reconocía la obligatoriedad de estudiar religión católica y se pagó el sueldo a los clérigos con cargo al presupuesto. A cambio, el papado reconocía las propiedades desamortizadas en el año 1836. También se va a iniciar la construcción del ferrocarril y de las carreteras, siendo la primera línea que se construya la de Barcelona-Mataró en el año 1848. Entre el año 1846 y 1849 tendrá lugar la Segunda Guerra Carlista, que se va a desarrollar casi exclusivamente en Cataluña. Va a aparecer también el Partido Demócrata, engajado del Partido Progresista. El malestar social y político por la tendencia conservadora y excluyente del gobierno a partir del año 1850
dieron lugar a un pronunciamiento militar de carácter conservador moderado, dirigido por Leopoldo O'Donnell y apoyado por los progresistas y la Acción Popular, en lo que se conoce como la Bicalvarada, por tener lugar en esta ciudad de la periferia de Madrid. Como consecuencia de la Bicalvarada, se va a producir el inicio de un nuevo gobierno progresista, pero un gobierno que va a tener una escasa vigencia, concretamente 2 años, entre los años 1854 y 1856. Va a ser un gobierno de coalición entre progresistas y moderados. Los presidentes van a estar a cargo de Espartero en un primer momento y O'Donnell en otro. La labor política de estos momentos se va a centrar sobre todo en la creación de una nueva constitución, la non nata del año 1856, porque no llega a nacer, una nueva desamortización, en este caso de los bienes de los ayuntamientos, y llevada a cabo por el ministro Madoz en el año 1855, y que va a estar vigente prácticamente hasta el año 1923, y la promulgación de una nueva ley de ferrocarriles del año 1855. ¿Por qué dura tan poco tiempo este gobierno progresista? En un primer momento, por la aplicación del librecambismo. Se hacía necesaria la llegada de capital extranjero y de ahí que se adopte esta medida, lo que llevó a generar malestar social y una primera huelga general en el año 1855. Otra de las causas de la caída va a ser el escaso éxito de las reformas, sobre todo en las relacionadas con el mundo obrero. Esto va a llevar a la división interna de los progresistas y los moderados. Con la excusa de este desacuerdo entre progresistas y moderados, la reina va a encargar gobierno al general O'Donnell y a su recién fundado partido, la Unión Liberal, que pretendía unir a los más conservadores de los liberales progresistas y a los más progresistas de los liberales moderados, es decir, un partido de centro. A partir del año 1856 hasta el año 1868 se inicia una nueva etapa donde los gobiernos van a tener un carácter moderado y también formados por la Unión Liberal de O'Donnell. Una unión liberal que ya hemos dicho anteriormente estaba formada por los más conservadores de los liberales progresistas y los más progresistas de los liberales moderados, es decir, un partido de centro. Esta etapa la podemos dividir en dos periodos, hasta el año 1863, donde se va a producir un activo crecimiento económico, se va a expandir el tendido del ferrocarril, se produce una gran expansión agraria y textil, también de la banca y de la explotación minera. Va a tener lugar también una activa política exterior, sobre todo en México, Marruecos, Cochinchina, que pretendía reformar la imagen del régimen y recuperar algo de prestigio internacional. No se va a crear o no se va a promulgar una nueva constitución, sino que a la del año 1845 se le va a añadir un acta adicional. A partir del año 1863, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una crisis generalizada, sobre todo en dos aspectos. En lo económico, producida sobre todo por el encarecimiento del algodón, la reducción de inversiones internacionales y las malas cosechas. En lo político, pues debido sobre todo a los gobiernos cada vez más conservadores y autoritarios y a la aparición de la corrupción y el caciquismo. Dos hechos lamentables serán la noche de San Daniel, cuando una serie de estudiantes son reprimidos a tiros por el ejército mientras llevaban a cabo una manifestación a las puertas del rector de la universidad. También se va a producir un intento de levantamiento en el cuartel de San Gil, en Madrid. En el año 1868,
el ultraconservador González Bravo, presidente del gobierno, va a conseguir que todos los partidos políticos, moderados, unionistas, progresistas, demócratas, se uniesen contra él y contra la reina Isabel II en el llamado Pacto de Ostende. Los objetivos del pacto eran suprimir el régimen isabelino, crear un gobierno provisional y unas cortes constituyentes. El contenido político se lo dio la revolución con la creación de la Junta Revolucionaria, que proponían reivindicaciones sociales y un programa democrático. Todo ello va a salir de la Revolución de 1868.